Si hay algo que vaya a matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, seguramente será un virus infeccioso y no una guerra. No serán los misiles, sino los microbios. La razón, en parte, es que hemos invertido muchísimo en disuasión nuclear, pero hemos invertido muy poco en sistemas para detener una epidemia. No estamos preparados para la próxima epidemia. Esta es una cita de 2015, 5 años antes del inicio de la pandemia del coronavirus. Y la dijo Bill Gates, el fundador de Microsoft, en una charla TED. Pero no es que él sea un visionario. Bueno, sí lo es. Pero en este tema no. Muchos científicos y organizaciones lo venían avisando. Algo más tarde, en 2018, la OMS incluyó la enfermedad X en su lista de patógenos infecciosos más peligrosos. La enfermedad X no es una patología específica, sino una amenaza hipotética. Un concepto que representaba la preocupación científica porque un nuevo virus o bacteria emergiera de manera repentina y causase una pandemia. Está claro que era una preocupación razonable. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre la amenaza sanitaria de un nuevo coronavirus descubierto en China y ya ha causado la muerte por neumonía a 2 personas. El virus que se extiende desde China es ya una crisis global con cientos de enfermos. Sanidad ha confirmado el primer caso de coronavirus en España. La Organización Mundial de la Salud ya califica el brote de coronavirus como pandemia mundial. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. España supera los 100.000 muertos por COVID desde que empezó la pandemia hace 2 años. El mundo supera los 5 millones de muertes por COVID-19. En total, se han registrado más de 246 millones de contagios. Para mayor gloria de los amantes de las conspiraciones, Bill Gates tenía razón. O más bien, tenían razón todos los científicos a los que el magnate había leído. En lo que se equivocó, aunque no por tanto es en la cifra. Al final, no fueron 10 millones de muertos. La Organización Mundial de Salud ha publicado un informe de víctimas de la COVID desde que se notificó el primer caso de la enfermedad hace 5 años. Desde entonces han muerto más de 7 millones de personas por la COVID-19 en 234 países. Si la pandemia era previsible, al menos hasta cierto punto, no estaría de más que a partir de ahora hiciéramos más caso a los epidemiólogos. ¿Qué dicen ahora? Que viene otra pandemia, que cada vez habrá más. Puede ser el año que viene, puede ser dentro de 50 años, pero desde luego va a venir una. Supongo que reconocéis su voz. Es Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y quizá la voz de la pandemia en España. La persona que salía cada día a dar el parte de situación durante los meses más duros del COVID. Hola, buenos días a todos. Como cada mañana estamos aquí para darles cuentas de la evolución de la epidemia. A día de hoy tenemos 4.211 nuevos casos. No estábamos preparados. El COVID nos pilló con la guardia baja, con los planes contra epidemias sin recursos asignados, como papel mojado. En 2022, una vez la pandemia ya estaba bajo control, Gates dio una nueva charla TED. Se llamó «Podemos hacer que el COVID-19 sea la última pandemia». Gates no lo decía porque no fueran a surgir nuevos patógenos. Es más, como veremos luego, todos los expertos coinciden en que cada vez llegarán más. Lo que Gates quería decir es que ahora, con la información que tenemos, estamos en situación de implementar un modelo de prevención avanzado que evite la propagación de nuevos virus. En este episodio de No es país para enfermos, vamos a explorar qué está haciendo el mundo para prepararse para la siguiente pandemia. Y claro, también qué está haciendo España. Vamos a ver las cicatrices que dejó la anterior pandemia, pero sobre todo nos vamos a centrar en la que viene, porque puede llegar en cualquier momento. El sistema está totalmente vencido. Empieza a haber unas clases medias que huyen hacia la provisión privada. No nos queda otro que la transformación. Yo creo que el 80% de las cosas estamos de acuerdo.
No es país para enfermos. Episodio 7. La pandemia que se viene. Las pandemias no son algo nuevo. A lo largo de los siglos ha habido muchas epidemias que se han ido extendiendo de un lugar a otro, hasta afectar a millones de personas en regiones diferentes. Muchas de ellas son famosas. Tienen un lugar en la historia que estudiamos en la escuela, como la plaga de Justiniano, la peste negra, la viruela o la gripe española. Y también el VIH, que sí, también es pandemia. De hecho, en el siglo XXI ya hemos vivido 3. La primera llegó en 2003, con el SARS-CoV-1. Duró solo 3 meses. Hubo unos 8.000 casos en 26 países, pero esos números no cuentan toda la historia. Paralizó Hong Kong, hundió aerolíneas enteras. Una pequeña pandemia que generó un problema económico muy grande. Y 6 años después, en 2009, apareció la gripe A, o gripe porcina, que tuvo algo sorprendente. En lugar de atacar a los mayores, como suele hacer la gripe, se ensañó con los jóvenes. Fue algo inesperado. Golpeó directamente a la población productiva. Eso sí, su impacto global estuvo muy por debajo de lo esperado. Así que tuvimos 2 avisos, ya en este siglo. 2 pandemias con consecuencias significativas, pero limitadas. Y luego tuvimos la tercera, la del SARS-CoV-2, la COVID-19, que todos conocemos y que yo creo que no se nos va a olvidar, al menos a nosotros, a nuestros hijos pequeñitos a lo mejor, pero a nosotros no. Fernando Simón nos va a acompañar durante este episodio. Este epidemiólogo aragonés se ha convertido casi en una figura pop, amado por unos y no tanto por otros, por su gestión durante la pandemia. Ahora, ya alejado de los focos, sigue al frente del Centro de Emergencias Sanitarias, o sea, se ocupa de trabajar en la estrategia con la que nos enfrentaremos a la próxima pandemia. Pero antes de hablar de la siguiente, hay que mirar, aunque sea solo un poco, a la anterior. La previsión de una pandemia de este calibre estaba prevista, pero no era la más probable. Y por lo tanto los planes los vamos desarrollando de lo más probable y vamos avanzando hasta lo menos probable. Y todavía no habíamos llegado a una preparación para una situación como esta. Los planes para una pandemia de tal calibre no estaban operativos, ni siquiera desarrollados. O sea, los estados y los sistemas sanitarios no tenían herramientas para responder a un evento así. Esto fue evidente muy pronto en todos los países, y también en España. En nuestro país murieron más de 121.000 personas, más o menos como toda la población de la ciudad de León. Y el sistema se sobrecargó como nunca antes, con cifras de hospitalizaciones tan altas que hubo que buscar soluciones de emergencia para ampliar camas y recursos. Lo que cabe preguntarse es si, en esas circunstancias, el sistema respondió bien o no. Y la respuesta no es sencilla. Muchos pensamos que la sanidad fue el dique de contención que nos permitió sobrevivir a la pandemia. Hay cierto consenso sobre algunos éxitos, como la gestión de la vacunación o la apertura de las instituciones educativas antes que la mayoría de países. Y se reconoce el esfuerzo y la dedicación de los sanitarios. Pero también hay críticas ampliamente compartidas, que se reaccionó tarde en los primeros momentos, que eso dio lugar a unas restricciones demasiado duras, que faltó transparencia en torno al grupo de expertos que aconsejaron al gobierno, que los sistemas de detección temprana eran deficientes. Le preguntamos a Fernando Simón por su opinión respecto a las cosas que no funcionaron bien. Podíamos haber tomado decisiones inicialmente, las primeras un poquito mejor consensuadas con algunas comunidades. Y yo creo que en algún momento, sobre todo muy al principio, antes del decreto de alarma, cuando estábamos todavía primeros de marzo, finales de febrero del 2020, había esa sensación de que todavía cada uno podía solucionar su problema por su cuenta. Mirando la actualidad política, no parece sencillo que la coordinación entre el Ministerio y las comunidades sea más funcional en el futuro. Pero para eso se están creando planes de acción más claros. Otra dificultad fue la falta de reservas estratégicas. Sí que teníamos stocks de algunos productos necesarios que sabíamos que no se generaban o no se producían habitualmente. Pues había que tenerlos. Pero para muchos de los productos que necesitábamos, que eran productos corrientes, que se perdió la capacidad de abastecimiento muy rápido, no teníamos unos stocks que garantizaran un poquito de autosuficiencia. Algunos de los problemas estructurales del sistema sanitario afectaron a la gestión de la pandemia. Por ejemplo, la distancia entre los profesionales de salud pública y el resto de los sanitarios. Una desconexión que lastró toda la gestión del COVID.
Y lo mismo sucedió con el ámbito sociosanitario. Teníamos un sistema sanitario que estaba muy poco implicado con los servicios sociales, en concreto con las residencias de mayores. Hasta octubre de 2021 se registraron más de 30.000 fallecimientos por COVID en residencias de ancianos, muchos sin ser hospitalizados ni recibir atención médica adecuada. En algunas comunidades, especialmente en Madrid, pero también en Cataluña, se aplicaron protocolos para no derivar ancianos con alto grado de dependencia, deterioro cognitivo o edad avanzada a los hospitales. Faltaron recursos, personal y coordinación. Familiares y organizaciones han presentado denuncias que siguen abiertas. No hay duda de que el coronavirus sacó a la luz las costuras del sistema sanitario, aunque Fernando Simón lo defiende parcialmente. El Sistema Nacional de Salud funcionó bien hasta que se saturó, pero el Sistema Nacional de Salud no se saturó más que los sistemas de otros países. Desde luego, las consecuencias de la pandemia son evidentes. Hay un desgaste, incluso un desencanto entre los profesionales, que difícilmente aguantarían otro evento así. Las listas de espera se dispararon y todavía no se han recuperado. Hay muchas heridas abiertas todavía. Escuchamos a Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Red Española de Investigación en COVID Persistente. 5 años después del inicio de la pandemia por coronavirus, está el colectivo de pacientes COVID persistente. No tiene definidos ni protocolos, ni compromiso de la administración real, ni flujos asistenciales adecuados. Los pacientes se sienten solos, se sienten abandonados y pululan por el sistema de uno a otro buscando la voluntariedad de algún profesional que quiera entenderlos y que les aporte alguna solución. Creo que esto es abandonar a las personas. Oye, hablando de los profesionales en la pandemia, me he acordado de Emiliano. Él vivió el COVID en primera línea como neumólogo. Conoció la enfermedad como nadie. Además, es latinoamericano. Su historia es interesante también como médico que emigra a España. Este finde tengo que ir a Bilbao. Me puedo acercar a hablar con él. Vale. Está grabando, ¿vale? Solo para que sepas. Súper bien. Aquí quien nos va a escuchar es Adrián, sobre todo, toda la entrevista. ¿Ah, sí? Sí, además de yo también. ¿En directo? No, en directo no, pero en diferido. Claro, ustedes después la arreglan, ¿no? Claro, sí, sí. Emiliano Briceño trabaja como neumólogo en el Hospital de Bidasoa, en Hondarribia. Pero él viene de mucho más lejos. Yo soy emigrante de Venezuela a España hace 15 años. Yo me formé como médico en Venezuela, en la Universidad de Carabobo. Hice una especialidad de cirugía, 3 años, cirugía general, o lo que llaman digestiva aquí, y luego urología, 2 años más. No terminé. Eso fue antes de emigrar, en el 2009. Y bueno, al llegar a España, Emiliano se presentó al MIR, no a cirugía ni a urología, sino a neumología. Hizo en Santander la residencia de su tercera especialidad y pronto recibió la llamada de su hospital actual. Me llamaron y me ofrecieron que necesitaban pues, neumólogos aquí en el País Vasco y pues me vine. Y tanto que necesitaron neumólogos, ¿no? Porque fue el año, o sea, acabaste el MIR. Exacto. No. Y luego fue el año del COVID ese. Justo cuando la pandemia del COVID, yo tenía 5 o 6 meses trabajando solo en el Hospital de Bidasoa. Cuando llega el invierno, los neumólogos están acostumbrados a un aumento de los ingresos por virus respiratorios estacionales. El número se puede llegar a duplicar. En enero de ese año, el 2020, llegaban rumores de un nuevo virus que había aparecido en China, que ya estaba en Italia y que se estaba acercando. Fue un poco, sí, de sorpresa, porque cuando llegó el primer caso, de en adelante no paró. Es decir, 1, 10, 20, 50, así. Fue como exponencial. Que no nos dio mucho tiempo tampoco de preparar demasiado o pensarlo mucho. Los profesionales no pudieron prepararse y los gestores no tuvieron capacidad de reacción. Nosotros quizás estábamos esperando directrices o indicaciones de la dirección y no fue así. Nos organizamos entre nosotros, entre el jefe de medicina interna, los neumos que habían, los que podían colaborar. Abrimos un ala solo para COVID, las enfermeras por supuesto colaboraron, pero fue algo como muy interno de cómo íbamos a enfrentarnos al problema.
Hubo temporadas que nos quedamos sin material, sin mascarillas, por ejemplo, sin batas. Y rápidamente se suplían no por vías institucionales, sino los mismos vecinos, gente que se enteraba, otros nos donaban. Había alguien que compraba o conseguía de otro lado, entonces... Esa improvisación también hizo falta para aprender a tratar a los pacientes infectados. Tuvieron que actuar sobre la marcha, sin saber qué fármacos funcionaban, ni cómo evolucionaba la enfermedad. Fuimos identificando, ya una vez que teníamos semanas no viéndolo, que había unos días en donde el paciente entraba en esa situación de infección respiratoria, pero muy rápidamente, entre el día 7 y el día 10, sobre todo del 7 al 10, veíamos que muchos de ellos empeoraban muy rápido. Y era muy curioso porque era un empeoramiento que no era tanto clínico, es decir, no es como otras enfermedades respiratorias, que tú ves como la persona cada vez le cuesta más respirar, pero en el caso del COVID no tenían mucha afectación respiratoria, pero se veía en las radiografías, en los estudios que íbamos haciendo, que los marcadores de inflamación se iban disparando. Esa evolución despistaba a los médicos, porque los pacientes podían incluso hablar con relativa normalidad, pero presentaban valores de oxigenación en sangre muy bajos. Y en esos 3 días se jugaban mucho. Quienes aguantaban solían recuperarse. Los que empeoraban rápidamente, que eran muchos, lo tenían muy difícil. Se empezó a poner el trabajo un poco dramático, porque nos estábamos enfrentando ante una enfermedad que no conocíamos bien, donde los tratamientos convencionales, corticoides sistémicos, oxigenoterapia, les dábamos antibióticos, antivirales, probamos muchas cosas. A pesar de todo eso, no mejoraban. Un grupo importante no salían de la hipoxemia y teníamos que pasar al siguiente paso, que era mandarlo a terapia intensiva para que lo conectara a un respirador y pudiera sobrevivir. La intubación para conectar el respirador requiere introducir un tubo a través de la boca hasta la tráquea. Se hace con el paciente inconsciente, porque la sensación es muy desagradable. Un paciente que ya le estamos dando oxígeno a chorro o con una mascarilla, pues a todo lo que podemos, y que además tiene una PAFI de 200, es decir, no está oxigenando a pesar del tratamiento, es un indicador de que la siguiente fase seguramente haga un fallo respiratorio y fallezca. Y era lo que nos pasaba. Los peores recuerdos de Emiliano son esas conversaciones con pacientes, a los que ya había atendido durante días, con quienes tenía que ser claro. Había que explicarle a cada persona que le ibas a inducir un coma para conectarle a un respirador artificial. Y que es una situación de gravedad en donde además la mortalidad es alta. Entonces eso quiere decir que se van a dormir, pero le tienes que decir también que, bueno, puede ser que no despierte porque la evolución no sea buena y se quede en coma o fallezca. Y es lo que más nos cuesta. Tener este tipo de conversaciones con un paciente es algo habitual para un médico, pero se producía mucho más a menudo de lo normal, en niveles difícilmente soportables. Y tenía además un agravante. La interacción tenía mascarillas, gafas, gorros, EPIs de por medio. El paciente hablaba era con unas personas metidas dentro de un disfraz. Era muy poco humano, porque se pierde esa parte de que, bueno, tú cuando quieres aliviar a alguien y todo eso, pues que te vea la cara es importante. Pues eso no lo tenían estos pacientes. Y no, tampoco la visita de familiares. Seguramente os acordáis de Charo, la portera de mi edificio que superó un sarcoma en una pierna. Contamos su historia en el episodio 3, pues ella también tuvo COVID y me contó cómo vivió este tema desde el lado del paciente. Tenían caperuzón de esos, tenían la bata verde, plástico, no. Entraban todos, pues eso, como si tuviéramos la peste. A ver si me entiende la frase. La peste, la gripe, el COVID, sea una cosa u otra, un virus nuevo o una enfermedad infecciosa ya conocida, otra pandemia vendrá en algún momento. Lo importante de revisar lo sucedido, de no olvidar la historia, es evitar repetirla. Volvemos a escuchar a Fernando Simón. Sabemos ya hace décadas que las pandemias son periódicas y que cada un promedio de 30 años tenemos una pandemia de cierto impacto o de un impacto importante a nivel global. Un informe del propio Ministerio de Sanidad de 2023 dice textualmente: una nueva pandemia de virus respiratorios de alta gravedad no solo es posible, sino probable a corto o medio plazo. Y atentos a este otro dato. Se estima que la probabilidad de que vivamos
otra pandemia similar al COVID, en nuestro tiempo de vida, es de un 38% y se puede duplicar en las próximas décadas. Que esta posibilidad sea tan alta, más alta cada vez, se debe a una combinación de factores. Uno de los más importantes es la globalización, esta interconexión entre diferentes partes del mundo por el gran movimiento de personas, animales, alimentos y todo tipo de bienes. Ahora mismo, si yo tengo una enfermedad infecciosa transmisible, es más fácil que la transmita a 50 personas con las que me reúno semana sí, semana no, en Estocolmo, en Roma, en Italia, en América Latina, en América del Norte, en Asia. Es más fácil que la transmita a esas personas a que se la transmita a mi vecino de enfrente, de la derecha o de la izquierda, porque apenas me relaciono con ellos. Y con estas otras personas sí, constantemente. Los seres humanos cada vez somos más y estamos más conectados, pero también somos más invasivos. Las drásticas transformaciones en los ecosistemas que hemos provocado nos han hecho más vulnerables. Nos ponemos en contacto con patógenos con los que antes no entramos en contacto. Hemos ocupado espacio en la Tierra, hemos ocupado hábitats que antes no ocupábamos y obviamente eso hace que algunos patógenos que tenían una transmisión entre X número de animales, ahora entre ese X número de animales han incluido al humano. Estos virus, que antes permanecían contenidos en selvas y bosques alejados de las ciudades, ahora encuentran nuevas rutas de transmisión debido a la deforestación, la expansión urbana y el contacto cada vez más estrecho entre humanos y vida silvestre. Otro dato. Se estima que hay unos 320.000 virus que circulan en mamíferos silvestres. En este episodio no habíamos escuchado todavía a mi padre, el experto en gestión sanitaria Rafa Bengoa, y eso había que corregirlo. Bueno, solo con el número de saltos zoonóticos de virus que saltan del mundo animal al mundo humano de los últimos 50 años, no hace falta ir a más, que han sido 335 saltos. 7, 8 de ellos han sido pandémicos, es decir, que han impactado a toda la Tierra. Solo sabiendo de que los virus han encontrado en nosotros un caldo de cultivo bien interesante que se mueve por toda la Tierra y que de repente le propones al virus muchas más posibilidades de muchas más víctimas, pues el virus lo que quiere es sobrevivir infectando. El aumento de la temperatura que ha provocado el cambio climático, es decir, que hemos provocado los humanos, también fomenta ese escenario beneficioso para los virus. No solo hay más virus, sino que los ya existentes pueden actuar mejor. A mí me preocupan más los que conocíamos ya. Hay datos, por ejemplo, la malaria, para que el ciclo que se realiza en el mosquito de la malaria sea eficaz, necesita que la temperatura media de una zona esté por encima de los 16 grados. Entonces, la isoterma de los 16 grados, que antes estaba a mitad de Marruecos, ahora debe de estar ya por Sevilla. Y de aquí a 20 o 30 años estará en París. Habrá más epidemias locales y si conseguimos montar un sistema de vigilancia más eficaz que el que teníamos en 2020, no necesariamente se convertirán en pandemias. Eso todavía no está. Como dice Rafa Bengoa, no parece que la preparación para evitar la siguiente pandemia esté muy avanzada, ni en España ni en otros países, aunque sí hay una gran novedad al respecto. En mayo de 2025, la OMS aprobó por unanimidad el Tratado Mundial de Pandemias. Es un gran plan global para mejorar la preparación y respuesta frente a futuras pandemias. Busca corregir los errores cometidos durante la crisis del coronavirus, garantizando no solo una mayor coordinación global, sino también mayor equidad entre países. Suena muy bien, pero no todo es tan bonito, claro. Se ha aprobado un año después de lo previsto y después de negociaciones muy duras, que han durado 3 años. Bueno, pero al menos se ha aprobado, aunque es verdad que Estados Unidos y Argentina han abandonado la OMS. Es una muy mala noticia, pero ha facilitado las cosas. Estas tensiones son una de las razones por las que se ha rebajado bastante el contenido. Por ejemplo, no se han incluido mecanismos que obliguen a los estados a implementar ciertas medidas. Ahora todo va a depender de la voluntad de los gobiernos nacionales. Entre sus medidas más destacadas está la creación de un sistema de intercambio de información sobre virus peligrosos. En la práctica,
Los países que identifiquen patógenos con riesgo pandémico deberán compartir tanto las muestras como su secuenciación genética. A cambio, obtendrán al menos un 10% de las vacunas y tratamientos que se desarrollen. Otra medida clave es asegurar que el dinero público invertido en investigación esté sujeto a condiciones como precios asequibles y condiciones justas de acceso y de emisión de licencias. Y además se pondrá en marcha una red global de logística y suministros que permitirá distribuir de forma rápida y equitativa vacunas, medicamentos y equipos allí donde más se necesiten. Cuando se desarrolló la vacuna contra el coronavirus, una vacuna que nos sacó de la crisis en la que estábamos, no se podían fabricar 9.000 millones de dosis de vacunas al mismo tiempo. Por lo tanto, había que ir vacunando a medida que se iban produciendo esas dosis y había que priorizar a quién se vacunaba. Si es justo o no, no lo sé, pero la priorización fue, en principio, que aquellos que pagaron el desarrollo de la vacuna tuvieron acceso prioritario a las primeras dosis de vacuna. En la pandemia del coronavirus, los países africanos, por ejemplo, tardaron mucho en recibir mascarillas o test PCR. Ni hablamos de las vacunas. En Nigeria, el país más poblado de África, solo el 3% estaba vacunado a finales de 2021. En España, el 80%. Se podía haber decidido que los países que habían invertido para que hubiera una vacuna global vacunaran prioritariamente a sus poblaciones de alto riesgo, básicamente a las personas mayores de 60 o de 65, y a partir de ahí las vacunas fueran para esos mismos grupos en países que no habían tenido hasta ese momento acceso a la vacuna. ¿Lo hubiera aceptado la población, por ejemplo, de España, el que se vacunara, aun con todo lo que invirtió España en esto, que se vacunara antes a una persona de República Democrática del Congo de 60 años o de 65 que a una persona de 40 años en España? No lo sé, no lo sé. Difícilmente se hubiera aceptado. La idea es que con este acuerdo, esa no sea una decisión que haya que tomar en medio de la siguiente pandemia. El propio tratado establece esas condiciones de acceso y de equidad. Esto favorecerá a los países menos poderosos, pero también es previsible que ayude a controlar antes la pandemia. Se estima que se habrían evitado 1,3 millones de muertes si se hubiera distribuido la vacuna contra el COVID de forma más equitativa. Nosotros tenemos dos ámbitos de coordinación, bueno, tres. Uno la Unión Europea, otro a nivel global y a nivel interno las comunidades autónomas. Que aunque muchos de los riesgos son comunes, no todos los riesgos afectan por igual a todas las comunidades autónomas. Los pilares de la estrategia antipandemias están en construcción. Lo primero que se necesitan son planes y organismos especializados, más avanzados que en 2020, con más financiación y con mucha más coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio. Según los expertos, España va en la buena dirección, pero va despacio. El primer gran paso llegó en 2024, con la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, una especie de radar nacional que une a todas las comunidades para detectar brotes o amenazas sanitarias cuanto antes. A eso se suma que durante la propia pandemia ya se modernizaron a marchas forzadas los sistemas de vigilancia. El segundo pilar es la Agencia Estatal de Salud Pública, que liderará las decisiones técnicas en este ámbito y concentrará talento científico, datos y coordinación nacional. Fue aprobada por el Congreso en julio de 2025, aunque todavía estaba en el aire cuando hablamos con Fernando Simón. Si se aprueba la Agencia Estatal de Salud Pública, tendremos, digamos, primero más visibilidad, segundo más peso y tercero más capacidad de desarrollar algunas cosas que ahora mismo cuesta desarrollar. Y es cierto que casi todas las unidades que trabajamos en salud pública estamos ahora mismo dentro de la estructura cerrada del Ministerio. Tener una agencia que, aunque dependa del Ministerio, tenga una autonomía y una independencia muy clara, pues obviamente también da más credibilidad a lo que ya estamos haciendo y a lo que tendremos que hacer en el futuro. En paralelo, el Gobierno ultima en estos momentos la aprobación del Plan Estatal de Preparación y Respuesta ante Emergencias en Salud, que establecerá qué hacer, quién decide y cómo se actúa ante una crisis. En general, reforzará la coordinación entre regiones y el Estado, algo que hace falta como agua de mayo. El plan también se ocupará de regular las reservas estratégicas. El problema es que nunca tendremos todos los medios para responder a todo. Tenemos que hacer una priorización de qué es importante tener en una reserva estratégica nacional, incluso
ya no ponen en la reserva productos existentes, sino productos que podrían existir, lo que implica acuerdos con empresas que desarrollen mecanismos que podrían generar recursos necesarios, pero que como no se utilizan fuera de una pandemia, lo que reservas no es el producto, sino la posibilidad de que te lo fabriquen en el momento que sea necesario. Planes, agencias, reservas, y también hacen falta profesionales sanitarios con conocimiento de causa. En España hay muy buenos profesionales de la salud. Hay muy buenos profesionales de la salud pública, pero son menos que de la salud. Y tenemos aún menos formados específicamente en gestión de riesgos de alto impacto. Y el problema es que no podemos tener a alguien que se dedica solamente a situaciones que se van a producir una vez cada 20, 30 años. Para poner una nota un poco más peliculera, volvemos a recurrir a Bill Gates. El magnate propone la creación de un cuerpo de élite pandémico. Lo llama equipo GERM, un acrónimo que significa germen en inglés. Su objetivo sería detener brotes antes de que se conviertan en pandemias. Estaría compuesto por 3.000 miembros, incluyendo epidemiólogos, científicos de datos, expertos en logística o especialistas en comunicación y diplomacia. Entrarían en el país afectado para participar en la toma de decisiones de salud pública en cuanto salte una alarma. Recordad que la OMS no entró en Wuhan, se tardó en conocer información veraz y China nunca comunicó cuánta gente estaba infectada. Esta propuesta es atractiva, pero más allá de un equipo especialista, ya sea español o internacional, tenemos que dar formación a los sanitarios de sectores diferentes para que sepan gestionar estas situaciones. La formación tiene que ser, obviamente, un grupo nuclear, no excesivo, que permita una respuesta adecuada en estas situaciones y movilizar a todo el resto de recursos humanos, pero necesitamos que una gran parte del personal del sistema sanitario entienda los riesgos a los que nos exponemos y entienda las implicaciones que hay para sus áreas de trabajo habituales que no tienen a lo mejor nada que ver con la respuesta a situaciones de riesgo. Y esto incluye tanto a los de salud pública como a los de atención primaria como a los de atención hospitalaria. Esta conexión entre diferentes áreas de la sanidad es también una tarea pendiente. A veces parece que la salud pública es ese departamento pequeñito al que nadie hace caso. Si conseguimos que esos tres patas funcionen como un único sistema sanitario, habremos mejorado muchísimo nuestras capacidades. Y eso es uno de los puntos que estamos tratando de incluir de manera prioritaria en esos planes que estamos desarrollando. Esta es la teoría, el ideal. Pero Fernando Simón es una de las personas responsables de que todo esto sea una realidad en España, con todas las limitaciones jerárquicas y presupuestarias imaginables, claro. ¿Vamos a buen ritmo? Más lentos de lo que a mí me gustaría, pero sí. Estamos desarrollando muchos planes, mucha legislación, muchas acciones con las comunidades, estamos desarrollando muchas herramientas que facilitan la comunicación, estamos estableciendo los contenidos de una reserva estratégica. Desgraciadamente, el tener una reserva estratégica nacional requiere fondos y la congelación de los presupuestos de Estado no favorece, pero sí que tenemos ya una parte de reservas de algunos productos de importancia y se van a poder adquirir algunos otros. A mí me gustaría que fuéramos más deprisa, pero todavía no hemos conseguido que esa velocidad de crucero aumente. Hemos tenido una pandemia con 7 millones de muertos a nivel global. Debemos considerarlo inaceptable en el siglo XXI. A veces parece que ya no nos acordamos, pero el daño que causó el coronavirus sigue presente. Muchas personas perdieron la vida, otras vieron cómo su salud se resquebrajaba. Los sistemas sanitarios resistieron como pudieron, con pocos recursos, descoordinados e improvisando. Aún así, Fernando Simón pide mirar las cosas con perspectiva. En el siglo XIV tuvimos una epidemia de peste en Europa que mató a 1 de cada 3 europeos. Si eso se hubiera aplicado a la COVID-19, se hubieran tenido que morir alrededor casi 3.000 millones de personas. En 1918 tuvimos una pandemia de gripe. Murieron, según las estimaciones, digamos, menos malas, alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo. Para que hubiéramos tenido el mismo impacto, se hubieran tenido que morir ahora con la COVID alrededor de 250 millones de personas. Se han muerto 7 millones. Esto no sirve de consuelo, ni tampoco de excusa. Políticos y gestores tenían que haber dotado mejor a los sistemas sanitarios porque la aparición de una enfermedad infecciosa así
Era esperable, pero sí nos indica que el progreso en salud pública permite controlar cada vez mejor las epidemias. ¿Qué implica esto? Que obviamente, y como es de esperar, a medida que nos desarrollamos, tenemos más capacidades, más recursos, más conocimiento, y por lo tanto no podemos tolerar el mismo impacto en una epidemia hace 100 años que ahora. Y en 5, 10 o 50 años, todavía menos. Para que ese impacto sea lo más limitado posible en la próxima pandemia, esperemos que quienes dirigen los sistemas sanitarios nos preparen mejor esta vez. Ya vamos llegando al final. Solo nos queda un episodio de No es país para enfermos. Después de tanto hablar de lo que no funciona, en el último capítulo nos centraremos en las reformas que necesita el sistema y también en las resistencias que hacen que esos cambios no se produzcan. Si algo de lo que has escuchado en este episodio te ha resultado familiar o te ha hecho reflexionar, ayúdanos y compártelo con tus amigos y familiares. No es país para enfermos es un podcast de Adrián Sebastián y Cristian Bengoa Terrero. Ha sido financiado por la Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular y producido por La Inmersiva. El guión es de Adrián Sebastián y Viviana Ricciardi. La idea original de Cristian Bengoa. El diseño sonoro, el montaje y la música original son de Tomás Borrini.